Bueno, buenas noches. El día de hoy nos complace presentar al doctor Enrique Fluvier Morales López, quien es nefrólogo, tiene en la especialidad también de medicina interna, tiene el alta especialidad en terapias de reemplazo renal continuos en el paciente críticamente enfermo y está cursando actualmente el Fellow de Enfermedades Glomerulares. Eh, Él tiene una gran experiencia y en este día de el riñón nos complace presentarles el tema de lesión renal aguda. Así es, Jesse, muchas gracias por la presentación. Pues efectivamente hoy es Día del Riñón, cada 12 de marzo se celebra el Día del Riñón y voy a compartir pantalla, ¿sale? Sí, adelante. Déjame ver, no hay para Keynote, ¿verdad? Estoy viendo, estoy buscando y no. Ok, ok. Pantalla, bueno, vamos a compartir la pantalla, ¿no? Esa transmisión, ok, no. Ahí está. ¿Sí se ve bien mi pantalla? Sí, Perfecto, muy bien. Ok. Disculpa. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy me tocó hablar acerca de lesión renal aguda. Sí se escucha bien el audio, ¿verdad? sí, todo Bueno, bien. la lesión renal aguda es, Disculpe, doctor. dígame. Se ve la imagen de la doctora en la parte de abajo y no se ve bien sus diapositivas. Ah, perdón, sí, ya lo quito. Este, ok, ya. ¿Ya está bien? ¿Ya se ve bien? ¿Ya se ve bien? Disculpe. Mm, ¿Alguien me podría contestar si se escucha el audio, si se ve bien? Sí, doctor, ya se ve bien su diapositiva. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, ¿no? Bueno, hoy nos tocó hablar de lesión renal aguda y vamos a hacer la agenda del día de hoy. Vamos a empezar con unos casos clínicos. Hay una paciente de 34 años, tiene un embarazo de 36 semanas de gestación, se complicó con eclampsia, ingresó a UCI, tiene, durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, eh, agarró una neumonía por Staph aureus y se agregó vancomicina. El segundo caso es un paciente de 64 años, diabético, hipertenso, se realizó prostatectomía, cursó con hematuria macroscópica, ¿no? Esa hematuria macroscópica fue formadora de coágulos y se tapó también el señor, ¿no? El tercer caso es un de 36 años, un paciente obeso, prediabético, que hizo un síndrome de estrés respiratorio, una ANAC por COVID. Se intubó, requirió sedación con propofol y desarrolló una pancreatitis secundaria al uso de propofol. Y el cuarto caso es una paciente de 88 años, tiene falla cardíaca, tiene una FEBI de rango medio, tiene cardiopatía isquémica, le pusieron tres stents, ¿no? En la DEA, en la circunfleja, y se agregó un cuadro de diarrea. Le hicieron una nefractomía hace años por un
por un cuadro de un accidente automovilístico, ¿sale? Todos estos casos nos ejemplifican los factores de riesgo o pacientes que tienen todo el derecho de presentar lesión renal aguda, ¿sale? Y esa lesión renal aguda, ¿no? Se va a presentar como un síndrome, o mejor dicho, es un síndrome que va a tener ciertas definiciones y hay que saber diferenciar entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica, que no es lo mismo, ¿vale? Aquí, como podemos ver, tenemos tanto criterios funcionales, tanto criterios de daño para clasificar la lesión renal aguda. Y como podemos ver, hubo una publicación en JAMA que salió en el 2020, donde se redefinían, ¿no? La clasificación de lesión renal aguda. Y la clasificación de lesión renal aguda mostraba con biomarcadores positivos y biomarcadores negativos y dividía en estadios, ¿no? Como podemos ver en el slide, ¿sale? Si no hay cambios en cuanto a la creatinina sérica y no hay criterios de gasto urinario, pero tenemos un biomarcador positivo, eso se llama 1S y eso es un estadio 1 subclínico, ¿sale? Y como podemos ver, ¿no? Estamos viendo también que el incremento de la creatinina y el volumen urinario son los que van a definir la lesión renal aguda. Se divide en tres estadios según CADIGO, el 1, el 2 y el 3. En el caso de que nosotros contemos con biomarcadores, se va a dividir en cuatro estadios, en los subclínicos, los clínicos, ¿no? Que ya van a entrar dentro de los pacientes en los cuales hay un incremento de creatinina, pero recordar que el diagnóstico de lesión renal aguda, eh, para fines prácticos, se basa en el aumento de la creatinina sérica, que es un marcador de filtración, y la disminución del gasto urinario, ¿no? La producción de la orina. Inclusive, nosotros podemos hablar de lesión renal aguda simplemente con el gasto urinario. Entonces, la lesión renal aguda entonces es un problema estructural. Entonces, a veces puede ser por una lesión renal aguda transitoria, por ejemplo, por una depresión de volumen o disminución o por diarrea, ¿no? Y eso no va a definir que haya un daño estructural, ¿sale? Y más sin embargo, la enfermedad renal crónica sí es un término estructural, ¿no? O es una patología estructural, como podemos ver ahí, porque ya involucra algo que se llama albuminuria. Y la albuminuria no refleja más que un daño de la membrana basal glomerular. Entonces, es la diferencia, ¿no? Son daño estructural con un daño meramente no estructural, un daño transitorio, por así decirlo. Y ese daño transitorio, pues lo van a definir los marcadores, los biomarcadores. Y aquí podemos ver también que de acuerdo a la lesión renal aguda, el grado de lesión renal aguda que se presente, se va a presentar el biomarcador con un porcentaje más elevado, un 17.1, por ejemplo, en una CADIGO 3. También recordar que pues, está la etapa subclínica y aquí como podemos ver, hace tiempo hicimos esta evaluación, ¿no? De la tasa de filtrado glomerular en pacientes con lesión renal aguda y lo que es mejor, o la forma de estimar la tasa de filtrado glomerular en lesión renal aguda es los aclaramientos cortos de creatinina y una calculadora que se llama Kinetics, ¿sale? Aquí podemos ver que dentro de la etiología de la lesión renal aguda es multifactorial, pero en realidad, como podemos ver aquí en el slide, en los ítems que se subrayan, como pueden ver ahí dice disminución de la perfusión renal, eso se llama una lesión renal aguda con una fisiopatología prerrenal. Y puede haber causas intrarrenales, como podemos ver, tanto vasculares, microvasculares, glomerulares y tubulointersticiales. Y las causas porrenales, que tienen que ver más que nada con obstrucción, ¿sale? Sin embargo, como podemos ver en este mismo slide, ¿no? No siempre, ¿no? No siempre va a presentarse, ¿no? Como tal una patología meramente posrenal. ¿Por qué? Porque lo posrenal también
también hace daño parenquimatoso. Entonces fisiopatológicamente, o es un daño parenquimatoso o túbulo intersticial, o es un daño por obstrucción. Entonces la obstrucción va a presentar los dos modelos. Ahora, si por el contrario nos vamos a una situación donde hay disminución de la perfusión renal, es decir, hipovolemia, reducción del gasto cardíaco, esto a su vez va a causar isquemia, ¿no? Porque va a haber una disminución de la perfusión del túbulo, entonces va a haber isquemia. Entonces eso va a formar parte también de las causas intrarrenales. Entonces, fisiopatológicamente, esta etiología es bonita, pero realmente se involucran más mecanismos. Además, recordemos que esos ejemplos específicos van a depender mucho de la vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo la vulnerabilidad en el segmento S3, que es el más afectado, tanto también en las causas postrenales, porque va a aumentar la presión, va a aumentar la presión tubulo intersticial, y esta presión tubulo intersticial va a hacer más daño, digamos, en la porción S3. Recuerden que la porción S3 del túbulo contornado proximal es la porción más metabólica, con más demanda metabólica y por lo tanto con menos capacidad de energía, de producir energía anaeróbica. Hay modelos experimentales, ¿no? En los cuales se basa la lesión renal, el paso, la progresión de lesión renal aguda a enfermedad renal crónica. Y estos modelos experimentales ya están bien definidos, ¿no? Recordemos que hay fenotipos. Los fenotipos, en este caso, son de modelos quirúrgicos, como podemos ver acá. Por ejemplo, el IRI bilateral, ¿no? Que sea VIRI, se pisan los dos ureteros, y estos van a hacer que haya una alta variabilidad y riesgo de mortalidad incluso. Entonces, como podemos, los modelos para progresión de lesión renal aguda, uno de los mejores es la nefrectomía contralateral, y esto se debe a que recuerden que la lesión renal aguda lo que va a causar de repetición de los episodios de lesión renal aguda, fibrosis en el parénquima renal, y esta fibrosis en el parénquima renal pues va a hacer que haya pocas unidades funcionales. Entonces, al haber disminución de las unidades funcionales, que son las nefronas, va a haber una disminución de la masa cortical. Porque si nos podemos a hablar en donde hay mayor número de nefronas, pues va a ser en la corteza. Recuerden que la corteza va a tener los tres tipos de nefronas: las mesocorticales, yuxtamedulares y las corticales, ¿no? Entonces, es evidente que una disminución del volumen cortical pues va a llevar a mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Y pues de todas las causas que vimos de lesión renal aguda, vamos en dos slides previas, vamos a hablar de cada una de las fisiopatologías de cada una de estas. Como podemos ver acá en la paciente que está embarazada, ¿de qué tipo de lesión renal vamos a tener? ¿Cuál es la fisiopatología de esa lesión renal? Aquí, más que nada, hablamos de una enfermedad endotelial. Eso es una microhepatitis embrótica, no es más que una enfermedad endotelial, donde hay una disregulación entre los factores proangiogénicos y los antiangiogénicos. Podemos ver, por ejemplo, en este slide del lado izquierdo de la pantalla, en una paciente normal y una paciente con preeclampsia. Y como pueden observar, hay una placentación inadecuada, ¿no? Y hay una formación inadecuada de las arterias espirales. Y esto es porque va a haber hipoxia placentaria, como podemos ver allá. Hay disminución de la perfusión, y si hay disminución de la perfusión, pues hay disminución de la oxigenación. Entonces eso va a ser hipoxia. Entonces esto va a llevar, ¿no?, a que haya mayor activación de los factores proangiogénicos. Pero los factores proangiogénicos al final pues también van a causar, si recuerdan las clases de fisiología, hay algo que se llama regulación positiva, y no toda la regulación positiva es buena, y toda la regulación negativa es buena, ¿no? Pero sí es más mala la regulación positiva que la negativa. Y esto en términos de fisiología, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá es que este BEF, ¿no? Es el factor de crecimiento endotelar vascular. Lo que va a hacer es daño al endotelio. Entonces, el endotelio, como recuerden, el endotelio está en todas partes, y también está a nivel del ovillo capilar glomerular.
Entonces, al haber un daño endotelial, recuerden que el endotelio va a pertenecer a la membrana, a la barrera de filtración. La barrera de filtración se compone de una membrana basal glomerular, un endotelio fenestrado y un epitelio que lo forman los podocitos. Entonces va a aumentar la permeabilidad podocitaria. Entonces, al aumentar la permeabilidad podocitaria, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener proteinuria. Y también vamos a tener un descenso de la tasa filtrada glomerular. Si hay proteinuria, perdemos albúmina. Si estamos perdiendo albúmina, hay disminución de las fuerzas de Frank Starling. Si hay disminución de las fuerzas de Starling, va a haber edema intersticial. Es decir, no va a ocupar el líquido los vasos. Entonces, eso es lo que da el edema. También tenemos esta otra ventana, ¿no? del lado derecho del slide, izquierdo del slide, derecho, perdón, donde podemos ver que también en el túbulo proximal pues va a haber algunos cambios mediados por complemento, y aquí es donde podemos obtener ciertos biomarcadores, TIM2, factor de crecimiento similar al factor similar a insulina tipo 7, y también el KIM1, la molécula de daño renal. Entonces, podemos ver entonces que la alteración en la permeabilidad de ese citoesqueleto, ¿no? Lo que, sobre todo, que va a estar mediado por el aumento de la permeabilidad, mediado por la disfunción de la nefrina, va a llevar a un esfacelamiento del epitelio positario. Y ese esfacelamiento del epitelio positario va a llevar a un aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Y por lo tanto va a haber proteinuria. Y si hay proteinuria, recuerden que el mecanismo por el cual se reabsorben las proteínas del túbulo contornado proximal es por un sistema que se llama megalina-cubilina. Y si ese sistema megalina-cubilina es un sistema saturable, es decir, tiene un Tmax. Entonces, si es saturable, pues entonces va a haber también vacuolización, y va a haber también alteraciones en el túbulo contornado proximal con esfacelamiento del epitelio podocitario. Ahora, ¿qué otras cosas provocan lesión renal aguda? Las infecciones. Y esa es la primera causa en los pacientes en estados críticos, ¿no? La lesión renal aguda por sepsis. La lesión renal aguda por sepsis, ¿no? Recuerden que hay un paradigma clásico y hay un paradigma actual. El paradigma clásico hablaba sobre, que definían la sepsis como una tormenta de citocinas. Entonces, el enfoque de tratamiento para ese tipo de sepsis, o para el paradigma clásico, era fluidos, antibióticos y vasopresores. Y como resultado de esto, pues el tratamiento era el objetivo del tratamiento era la reducción de la mortalidad. Sin embargo, se fijaron que pues no, que fisiopatológicamente eso no era lo correcto. ¿Qué es lo correcto entonces? ¿O cuál es el paradigma moderno, el paradigma actual? Hay un aumento del flujo sanguíneo, y ese aumento del flujo sanguíneo, recuerden, ¿no? Recuerden que la sepsis es una vasodilatación, ¿no? Es una disfunción por vasodilatación, es un choque, perdón, es un estado de vasodilatación sistémico. Y si hay un estado de vasodilatación sistémico, va a haber hiperperfusión, y esa hiperperfusión también va a afectar a las arteriolas, a la aferente. Entonces, ese estado de hiperperfusión va a llevar a una disfunción orgánica. ¿Por qué? Porque hay activación, como podemos ver en este slide, ¿no? Hay activación del PAMS, DAMS, que van a activar leucocitos, y al activar esos leucocitos, pues va a haber migración de esos leucocitos al intersticio. Y como podemos ver acá, en esta imagen, en esta lámina, esa migración de esos neutrófilos al intersticio va a llevar a que haya un aumento, ¿no? Una distancia, un aumento de la distancia entre las dos barreras que van a intercambiar oxígeno. Entonces, si hay un aumento de la distancia, hay un aumento en la difusión de oxígeno, hay una disminución en la difusión de oxígeno. ¿Por qué? Porque el espacio se va a hacer más grande. Entonces, esto es lo que va a pasar, la activación de PAMS y DAMS, que van a llevar a activación de una cascada inflamatoria, ¿no? Con una disfunción orgánica, pues letal, ¿no? Con una disfunción inmunitaria, una desregulación inmunitaria, y por lo tanto falla orgánica, ¿sale? Y también daño citopático directo, como es el caso de la infección por virus de COVID, ¿sale?
Entonces, recordar que también en este caso, este tipo de lesión renal aguda es causa del 50% de las lesiones renales agudas a nivel hospitalario. Y el 60% de esa lesión renal aguda se va a presentar en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y si nosotros nos vamos a los ensayos, si nos vamos a nosotros a hablar sobre literatura, metaanálisis, está bien descrito que el paciente que hace lesión renal aguda en unidad de cuidados intensivos aumenta su mortalidad hasta más de 55%. Y recuerden algo muy importante. La lesión renal aguda por sepsis también surge una reprogramación metabólica, ¿sale? Y esta reprogramación metabólica se va a llevar a cabo en 4 fases. La primera, pues al haber una hipoperfusión, al aumentar la demanda de oxígeno, lo que va a hacer el cuerpo, pues va a tratar de optimizar el gasto de energía. Sin embargo, ese gasto de energía pues va a llevar también a la glicólisis anaerobia y por lo tanto a la producción de lactato. Y esa producción de lactato, ¿no? Esa cascada que se va a llevar en esa optimización de la energía, pues es saturable, es decir, en algún momento se va a acabar. Y eso nos va a llevar a hipoxia vascular, y esa hipoxia vascular nos va a llevar a la liberación de otras vesículas, ¿sale? Va a haber alteración en cuanto a los triggers apoptóticos, es decir, va a haber alteración en los MIRNAS, ¿no? Y también va a haber cambios en el metabolismo aerobio, por lo tanto, en la fosforilación oxidativa. Y como podemos ver, va a haber también paro del ciclo celular, ¿sale? Ahora, también nosotros tenemos que otro de los fenotipos de lesión renal aguda es la lesión renal aguda posquirúrgica. Y esa lesión renal aguda posquirúrgica, sobre todo en donde más se va a presentar, fue menos en los pacientes con cirugía cardiovascular, y tienen que ver mucho con el pinzamiento de la aorta, tienen que ver mucho con el bypass, que es cardiopulmonar, tienen que ver mucho con el tiempo de bomba, ¿no? Sobre todo en reemplazos de las valvulares, pero que al final todo eso va a confluir en lo mismo, es decir, en la respuesta inmune que se va a dar a la circulación de los mediadores inflamatorios, a la disminución de la perfusión renal, ¿sale? Al aumento o la hiperperfusión o al cambio hemodinámico en la arteriola aferente, que va a llevar a daño tubular celular con diferenciación celular, pérdida de la unión célula-célula, es decir, célula tubular, efacelamiento, vacuolización, pérdida de la polaridad, y por tanto, si hay pérdida de la polaridad, pues va a haber mayor riesgo de trombosis, ¿no? Detenimiento del ciclo celular, sobre todo en la fase G1, y apoptosis. También recordemos que en pacientes con hipovolemia, es decir, con depresión de volumen, por diarrea, por choque hipovolémico, oligoémico, pues va a llevar igual a lo mismo, a una dilatación, dilatación de la arteriola frente, vasoconstricción de la frente, con aumento de la circulación de mediadores inflamatorios, alteraciones del flujo, hipoxia celular. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿no? Y nosotros también estudiamos mucho la nefrotoxicidad. Nuestra tesis fue acerca de nefrotoxicidad, y sobre todo en el uso de cisplatino y en el uso de colistina. Entonces, aquí sí, recordemos que va a depender mucho del tipo de fármaco que se utilice. Recuerden que lo que decían, ¿no? Los libros anteriormente es el uso de aminoglucósidos, ¿sale? El uso de aminoglucósidos sobre la gentamicina, la amicacina. Sin embargo, pues ahorita hay mucho más fármacos que tienen potencial de causar lesión renal aguda, sobre todo en el caso de los antineoplásicos, en el caso de los biológicos, nivolumab, por ejemplo, los CTLA4, los PD-1, ¿no? Los platinos, sobre todo el cisplatino, el carboplatino, que van a llevar a diferentes mecanismos, ¿no? Pero al final
el fenómeno que van a causar, pues es un fenómeno meramente hemodinámico, alteraciones en cuanto al feedback tubuloglomerular, alteraciones citopáticas directas, pérdida de la diferenciación, a formación de especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo, ¿no? Y algo muy importante también, y que hay muchos fármacos que pueden causar algo que se llama nefritis tubulointersticial. De ellos, el más frecuente que causan, de los medicamentos que más causan nefritis tubulointersticial, pues son las cefalosporinas. De ahí diría yo que los IVPs, como el omeprazol, ¿sale? Entonces, por eso es importante ser muy cautos en la prescripción de medicamentos, ¿no? Otra de las causas de nefrotoxicidad, como lo vimos, también es la quimioterapia. También nosotros hicimos una serie de casos en tubulopatías. La tubulopatía o las alteraciones de los electrolitos, las alteraciones ácido-base, también son lesión renal aguda, ¿sale? O sea, no nada más el incremento de la creatinina es una lesión renal aguda, sino también en las alteraciones electrolíticas, porque hay disfunción tubular. Y si hay disfunción tubular, quiere decir que hay una alteración en la morfología de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, ¿no? Y la nefrona está compuesta por glomérulos y túbulos. Entonces, evidentemente, también la disfunción tubular va a ser lesión renal aguda. ¿Y esto a qué se debe? Al aumento de la fosforilación del factor nuclear kappa B, aumento del factor necrosis tumoral, aumento de la expresión de citocinas inflamatorias, infiltrado de células inflamatorias con daño tisular. Y de las causas más frecuentes, como habíamos visto en el caso, la señora tenía insuficiencia cardíaca, ¿no? Inclusive podríamos decir que la FEBI todavía era buena, en el sentido de que podríamos lograr una buena perfusión renal con una FEBI de 45, pero que aquí el daño se debe también a falla de la bomba, a disminución de la perfusión y algo importantísimo, no solamente a disminución de la perfusión, porque recuerden que anteriormente se creía que el daño renal por un síndrome cardiovascular era febicéntrico y la verdad no es febicéntrico. En realidad el daño aquí a nivel renal es por aumento de la presión venosa renal, que va a llevar a algo que se llama nefrosarca, pero vamos a ver más adelante. En el caso también del síndrome cardiorrenal es un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también un aumento de la actividad de la ADH, ¿sale? Entonces recordemos que la falla cardíaca es una de las causas de un síndrome de secreción apropiada de ADH, la cirrosis, el síndrome nefrótico y la cirrosis, síndrome nefrótico y la falla cardíaca son causas de una secreción apropiada de ADH. Entonces, un síndrome de secreción apropiada de ADH. ¿Y qué hace la ADH? Recuerden que la ADH lo que hace es reabsorción de agua. Al secretarse ADH, lo que va a hacer es aumentar la expresión de AQP1, AQP2, perdón, a nivel del túbulo colector cortical. Entonces, con esto, las acoporinas, lo que son moléculas específicas, son transportadores específicos de agua, entonces va a llevar a retención de agua y por lo tanto si hay retención de agua hay disminución del sodio y al haber una disminución del sodio va a haber una disminución de la tonicidad. Entonces, esta disminución de la tonicidad pues va a llevar a mayor secreción de hormona antidiurética, ¿no? ¿Por qué? Porque la tonicidad también es parte importante para la secreción de ADH. Y aquí, por ejemplo, también hay otra categoría que se llama lesión renal aguda por bajo flujo. Y esto sucede en los pacientes que tienen ascitis o los pacientes que tienen pinzamiento de las arterias renales, o sea, que hay disminución del flujo, pues. Y esto va a estar dado por, como podemos ver ahí, por un aumento de la presión intraabdominal. La presión intraabdominal normal, ¿no? Si nos vamos a los metaanálisis de la base del Leroy, ¿no? Dicen que la presión intraabdominal normal es de 6 hasta 10 milímetros de mercurio. A partir de 12 milímetros de mercurio ya estamos hablando de hipertensión intraabdominal. Entonces, al aumentar la presión intraabdominal, ¿no?
¿Qué va a haber? Pues va a haber un aumento tanto en volumen, o sea, tanto compresivo, ¿no? Como disminución también al haber compresión de la presión arterial media, ¿sale? Y como podemos ver aquí, ese aumento de la presión intraabdominal va a llevar a un incremento de la presión tubular, ¿sale? Y no solo eso, sino que también va a llevar a compresión de las arterias aórticas y renales, de la aorta y de la renal. Y eso va a llevar a una mayor hipoperfusión. Y esa persistencia de la hipoperfusión que va a ser causa de necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, esa disminución del flujo renal, de la arteria renal, va a llevar a un compromiso de la presión de perfusión renal, ¿no? Y eso, por lo tanto, va a llevar a una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esa disminución, ¿no? Del flujo de la arteria angiomar va a llevar a un aumento de la presión de la vena renal. Eso va a llevar a un aumento de la resistencia vascular renal, lo que va a llevar a deterioro renal. Entonces, ese aumento de la presión intersticial va a llevar a edema intersticial, ¿sale? Entonces, al haber edema intersticial, se va a aumentar la presión de la cápsula renal. Al haber una presión de la cápsula renal, nos va a llevar a nefrosarca y por lo tanto, eso va a comprimir todos los vasos intrarrenales. Entonces, al comprimir todos los vasos intrarrenales, va a causar isquemia renal, ¿sale? Entonces, los efectos clínicos netos de esa disminución, esa lesión renal aguda por bajo flujo, va a ser disminución de la tasa de filtrado glomerular, y como podemos ver ahí, también de acuerdo a los niveles de presión intraabdominal, ya podemos obtener ciertas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en situaciones de anuria se pueden dar cuando la presión intraabdominal está entre 25 a 30 milímetros del mercurio. Y aquí podemos ver que ese aumento de la presión intraabdominal es estadísticamente directo al aumento de la creatinina. Oliguria, por ejemplo, podemos presentar desde que hay un aumento de la presión intraabdominal de 15 milímetros de mercurio. Y como podemos ver aquí, ¿no? Hay algo muy importante, el gradiente de filtración renal. El gradiente de filtración renal no es más que la diferencia de la presión de filtración glomerular menos la presión tubular proximal. Y eso lo podemos ejemplificar de la siguiente manera: PAN menos pía, o PAN menos 2 por pía, ¿vale? Entonces no es tan complejo que digamos. Ahora, lo que podemos ver acá, ¿no? Es que esa lesión renal aguda por bajo flujo también tiene que ver con los vasos abdominales. Como pueden ver ahí, si hay un paciente, por ejemplo, con cirrosis, ese líquido, pues por gravedad va a aplastar la vena cava, ¿no? Va a comprimir la vena cava. O un paciente ventilado, por ejemplo. El paciente ventilado, recuerden que para que haya expiración, ¿no? Lo que tiene que pasar es aumentar mejor dicho, es la contracción de los rectos del abdomen. Y esa contracción de los rectos del abdomen va a llevar a una disminución del eje anteroposterior abdominal. Y al haber una disminución del eje anteroposterior abdominal, pues va a llevar a que el diafragma se eleve. Y si se eleva el diafragma, ¿no? Pues el diafragma va a estar rígido. ¿Por qué? Porque no lo va a poder bajar el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay algo que está ahí aumentando la presión. Entonces, si a este paciente le agregamos que también el pulmón va a estar rígido porque está ventilado, ¿no? Hay un aumento de la presión intraalveolar, ¿no? Hay un aumento de la presión alveolar por un aumento de la presión al final de la expiración, pues va a ser totalmente incompatible la diferencia de presiones. Recordemos ahora algo de la lesión renal aguda por COVID. Recordemos que la lesión renal aguda por COVID tiene que ver mucho con la unión del virus al receptor del AC2, ¿no? Y esto pues, la spike se pega al AC2, ¿no? Y se internaliza por medio de TRP6, ¿no? Que es el sitio de acción del mesilato de Camostat. Y ahí es donde se va a unir y se va a internalizar y va a causar que haya producción de más virus.
Y esto va a llevar a que haya producción de mediadores proinflamatorios, que va a llevar a la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Esa tormenta de citoquinas pues va a hacer un daño citopático directo a nivel tubular renal, lo que va a llevar a lesión renal aguda. Y no solo eso, sino que también si recordemos que al haber un distrés respiratorio agudo pulmonar, un síndrome de estrés respiratorio agudo, va a haber hipoxia. Y esa hipoxia, recuerden que es más sensible a nivel cortical. A nivel medular todavía es muy tolerable, pero a nivel cortical no. ¿Y dónde están los glomérulos? Pues están en la corteza, ¿no? ¿Y dónde están las partes metabólicamente activas de la nefrona? Están en la corteza, es decir, S1, S2, S3. Entonces, si hay toda esa alteración, pues va a haber alteraciones también en el sodio, en el potasio, en el ácido base. Entonces, por eso que este tipo de pacientes hacen muchas alteraciones o disfunciones tubulares. Va a haber este aumento por daño citopático directo a la célula muscular esquelético, es que a la célula muscular esquelética, a la fibra muscular esquelética, va a haber rhabdomiólisis y esa liberación de seca lo que va a hacer es tapar los túbulos. Entonces va a haber una formación, la seca va a tener algún contacto con la proteína de Transcorfa, la uromodulina, y va a crear algunos tipos de cilindro a nivel tubular. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a pasar en cuanto a la recuperación después de una lesión renal aguda? Recordemos este bonito estudio de Kelvin, ¿no? Con Chaula. Es una corte, un uso de registros digitales, como podemos ver ahí, son 16.868 pacientes, y los clasificaron de la siguiente manera. Se diseñaron 5 tipos de patrón de revisión. Como podemos ver ahí, dice remisión temprana sostenida. Inicio de la remisión 7 días previos al egreso y sostenido. Remisión tardía, cuando hay remisión posterior a los 7 días del egreso de forma sostenida. Y recaída, cuando hay una lesión renal aguda posterior a remisión y egreso. Y recaída de lesión renal aguda con una completa remisión al egreso. Es decir, lo sumaban varios bloques, pues. Y a los otros pacientes que nunca remitieron con la lesión renal aguda acabaron en terapia de reemplazo renal. ¿Por qué 7 días? Porque recuerden que la definición de CADIGO para hablar de lesión renal aguda, estamos hablando desde 48 horas, ¿no? Hasta los 7 días, porque la definición de lesión renal aguda dice elevación de la creatinina más de 0.3 en 48 horas, ¿no? Pero menos de 7 días, porque a partir de los 7 días se llama enfermedad renal aguda y a partir de los 3 meses se llama enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, por eso los 7 días. Por eso las definiciones en cuanto a los 7 días. Y como podemos ver, al final, estos patrones de reversibilidad, pues el paciente, si usaba los que tenían P estadísticamente significativa, pues aquellos pacientes con una PS mayor, ¿no? O sea, es decir, pacientes con disfunción orgánica múltiple, si tenían enfermedad cardíaca, igual, una P estadísticamente significativa, y si usaban vasopresores, también estadísticamente significativa. ¿Y esto por qué? Porque nos habla de hipoperfusión a nivel cortical. Si nos habla de hipoperfusión a nivel cortical, nos habla también de hipoperfusión tubular, y esa hipoperfusión tubular pues, va a llevar a isquemia tubular, y esa isquemia tubular va a llevar a necrosis tubular aguda, ¿no? Y como recuerdan ustedes la clasificación de Peratzela, ¿no? Eh, para progresión de la lesión renal aguda, pues tiene que ver con las células tubulares y con las células epiteliales renales. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de la función renal de estos pacientes? O sea, de los pacientes que vemos en el caso clínico. La lesión renal aguda es la primera afección responsable de la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica es la primera factor de riesgo para que un paciente desarrolle lesión renal aguda. Entonces, lo que nosotros como nefrólogos le decimos es que el riñón ya está tocado, ¿sale? Entonces, la lesión renal aguda puede desarrollar lesiones crónicas, ¿sale? O sea, puede fibrosis porque son cicatrices, ¿sale? Es decir, cuando nosotros nos rayamos la piel, deja cicatrices, ¿no? Y eso es algo crónico, eso ya no se puede quitar. Entonces, sucede lo mismo con el riñón, hay cicatrices. Entonces, en vez de cicatrices, se llama fibrosis. Bueno, o IFTA, ¿no? El índice de fibrosis tubulo intersticial. Va a haber procesos renales desadaptativos, no es lo mismo que un cirujano entre a una cavidad abdominal sin cirugías
que un cirujano entra en una cavidad abdominal que ya le hicieron una colon, una apendicectomía. Es decir, esto es una metáfora. Entonces quiere decir que hay una asociación bidireccional entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. Y recordemos que también va a haber factores de riesgos. Los factores de riesgos, pues el primero de todos es la enfermedad renal crónica. La frecuencia y la gravedad de la lesión renal aguda, si el paciente es diabético, es hipertenso, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la edad y el sexo. La edad que más se relaciona con lesión renal aguda, pues pacientes mayores de 65 años, y el sexo que más se relaciona con gravedad de lesión renal aguda es el sexo femenino. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver en este estudio de la JAC, ¿no? Del Jason, perdón, se hizo un seguimiento de 2 años. El 6,74% de los pacientes con lesión renal aguda, frente a los pacientes que no tenían lesión renal aguda, perdón, los pacientes que tenían enfermedad renal crónica, frente a los pacientes que no tenían lesión renal aguda, el 6,74 tenían probabilidad de meritar terapia de sustitución de la función renal. Y cuando los pacientes tenían enfermedad renal crónica y desarrollaban lesión renal aguda, es decir, una enfermedad renal crónica terminal, recuerden que por definiciones la enfermedad renal crónica terminal es una tasa de filtrado glomerular menos de 15, ¿sale? Entonces tenían 41,2%. Falla renal también es una tasa de filtrado glomerular menor de 15 mililitros minuto, unos 73 metros cuadrados. Y como podemos ver ahí, el seguimiento a 3 años, el 24% de los pacientes que tuvieron lesión renal aguda desarrollaron enfermedad renal crónica. Entonces, como conclusión de este estudio del Jason, la lesión renal aguda se reconoce como un factor de riesgo importante en la aparición de enfermedad renal crónica o en la aceleración de enfermedad renal crónica terminal. ¿Sale? Recuerden, enfermedad renal crónica terminal, menos de 15, que es lo mismo que falla renal aguda. ¿Vale? Y como podemos ver estos modelos, observen estos modelos como en el slide, la activación de la inmunidad pues va a llevar a una mayor fibrosis. Y esa fibrosis nos va a llevar a, y esa inflamación nos va a llevar a estrés oxidativo, apoptosis, ferroptosis, injuria de la célula tubular, epitelial tubular, a, disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Y esto, pues como podemos ver allá, en la parte de abajo, va a haber alteraciones tanto adaptativas, una reparación adaptativa, que quiere decir, si tenemos una reparación adaptativa, quiere decir que el riñón va a sanar sin lesión, ¿no? Sin generar algo cronicidad. Pero si el riñón sana en una forma maladaptativa, va a haber fibrosis, ¿sale? Y esto sucede mucho en los pacientes diabéticos. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado ver, por ejemplo, que hay un paciente diabético que todavía es diabético, mal controlado, y todavía es mayor de 65 años, y todavía para acabarla, pues es hipertenso, mal controlado, que ese paciente genera diarrea, y si tiene diarrea, es muy difícil que ese paciente, después de una elevación de la creatinina de 1,2, 1,4, regrese a su basal, ¿sale? ¿Y es por qué? ¿Por qué? Porque ese paciente tiene reparación maladaptativa, ¿sale? Y como podemos observar en esta otra slide, esos cambios adaptativos de reparación contra esos maladaptativos de reparación están también definidos por la recurrencia de la lesión renal aguda. ¿Por qué tan severa fue la lesión renal aguda? No es lo mismo que un paciente tenga un CADIGO 1 a que un paciente tenga un CADIGO 3, ¿no? Y que aparte de que tiene ese CADIGO 3, requirió terapia de reemplazo renal, ¿sale? Entonces, la inflamación persistente en pacientes obesos, pacientes diabéticos mal controlados. Recuerden que los pacientes diabéticos lo que hacen es una alteración mesangial en un principio, y esa alteración mesangial pues va a ser por una glicosilación, ¿no? del mesangio, con activación del factor de crecimiento plaquetario, con activación también de un crecimiento de la célula epitelial anormal, ¿no? Entonces, todo eso va a mantener un estrés celular sostenido. Y aquí, como podemos ver, la lesión renal aguda, pues hay muchos factores, no vamos a detenernos mucho acá, que nos van a llevar a estados porfibróticos, ¿no? Tanto las vías del FMT como las vías del NDMT, ¿no? Que van a activar los miofibroblastos. Los miofibroblastos lo que van a hacer es producir matriz extracelular, y esa matriz extracelular lo que va a hacer es glomerulosclerosis, fibrosis intersticial, aterosclerosis, ¿no?
Y aquí también hay otra vía, la vía de las beta-cateninas, de la WNT1 beta, ¿no? Que esto, pues como podemos ver, esto seguramente lo conocen muy bien, no sé si haya geriatras en la clase, pero los geriatras, ¿no? Que es la activación del WNT10 para la activación de ERP56, ¿no? Con activación del receptor de angiotensina 2 que va a llevar a la producción de la cadena SMAD2 y eso va a llevar a alteraciones en el ADN. Y esas alteraciones en el ADN, ¿no? Nos van a llevar a una activación del Notch ICD y eso pues es normal porque es un riñón senescente, es un riñón que va disminuyendo su función. Recuerden que a partir de los 40 años el riñón disminuye la tasa de filtrado glomerular de 0,8 hasta 1,2 mililitros por mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. Entonces, eso también tiene que ver mucho con las vías de la angiotensina. Recuerden que la angiotensina, hay dos vías, una vía fibrótica y una vía antifibrótica. Entonces, la vía antifibrótica, pues depende de la angiotensina 1 a 7 con el receptor de angiotensina 2 y la vía fibrótica, la vía clásica del receptor de angiotensina 1. También nosotros hicimos precisamente una revisión acerca de algunos factores predictivos, valores predictivos de biomarcadores para el daño en túbulo intersticial glomerular en pacientes con nefropatía diabética. Y como podemos ver acá, pues los biomarcadores que nosotros estudiamos, pues fue el KIM-1 y el NGAL y con la pioriostina, ¿no? Son los que usamos. Y aquí vemos los biomarcadores en lesión renal aguda. Vemos que el NGAL, por ejemplo, es un biomarcador de daño. Vemos que el UMOD, pues no es claro, ¿no? La uromodulina no está claro qué tipo de biomarcador sea, pero pues se secreta en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Lo que sí es importante, por ejemplo, es el último, el CCL14, que nos habla de la persistencia de lesión renal aguda. Es decir, aquellos pacientes, ¿no? Que hacen una reparación maladaptativa, ¿sale? Y por lo tanto, esa reparación maladaptativa, pues va a llevar a persistencia de la lesión renal aguda, ¿sale? Y aquí, como podemos ver, recuerden que la lesión renal aguda se divide en fases. Las fases de la lesión renal aguda, como podemos ver, es la iniciación, la extensión, la de mantenimiento y reparación. Y aquí agregaron otra, que es la progresión de la enfermedad renal crónica. Y como podemos ver acá, ¿no? Tenemos las fases junto con en qué momento nos sirven a nosotros los biomarcadores. Por ejemplo, en el paso de una lesión renal aguda en recuperación a una progresión de enfermedad renal crónica, nos ayuda mucho el KIM-1 y la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilo. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a abordar a esos pacientes, por ejemplo, con lesión renal aguda? Por aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Este es un ejemplo. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos, pues, es ultrasonido. Para ese ultrasonido, sabemos que el paciente con aumento de la presión intraabdominal, pues, vamos a tener que disminuir esa presión intraabdominal. ¿Cómo la disminuimos? Con una sonda nasogástrica. También vamos a ver si no hay lesiones ocupantes del espacio abdominal, un ultrasonido para identificar las lesiones. También vamos a optimizar los líquidos por si el paciente está deshidratado, por si el paciente necesita disminución incluso de los líquidos, siempre apuntar a un balance negativo de 0. Y si el paciente pues tiene cirrosis, tiene insuficiencia cardíaca y tiene ascitis, pues optimizar con diuréticos, ¿no? Pero los diuréticos siempre deben de ser de una forma tranquila, ¿sale? Juiciosa. No deben de ser dosis altas porque también si no nos vamos al lado contrario, nos vamos a la deshidratación, a la hipovolemia. Y eso es tantito peor porque ya tenemos un riñón, ¿no? Un túbulo que está dañado. Entonces, si nos vamos ahora del otro lado, la hipovolemia, pues va a ser lo mismo, ¿no? También, por ejemplo, en este otro tipo de cosas, optimizar la administración de líquidos. Si el paciente no está orinando y está con edema agudo pulmonar, pues considerar la hemodiálisis, ¿no? También debemos de ver si no hay colecciones, ¿no? Pero pues este es en el contexto de hipertensión intraabdominal. Aquí, por ejemplo, vemos que esto es más que nada para saber el uso de ultrasonido, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que el uso de ultrasonido pues, nos ayuda pues, para ver que el paciente tiene ascitis, para ver que si está bien colocada la sonda.
y para medir si el paciente no tiene aumento de la congestión venosa. ¿Y cómo medimos la congestión venosa? No es con la vena cava, ¿no? Recuerden que la vena cava lo que se utiliza es para discriminar si seguimos con un protocolo que se llama Vexus o lo paramos ahí. Y más que nada, con lo que nosotros medimos, la congestión es con la porta, ¿sale? Con la porta, con la brevedad de la porta. Cuando la brevedad de la porta es más de 30, el paciente está congestivo. Incluso la brevedad de la porta nos ayuda mucho en pacientes con insuficiencia tricuspidia. Pero una de las cosas que más utilizamos para saber si el paciente tiene aumento de la presión es el índice de resistencia. Y el índice de resistencia se debe, o aumento del índice de resistencia de la arteria renal, se va a deber a que hay compresión de la arteria, compresión de la porta, aumento del diámetro de la vena cava, y por lo tanto esto nos va a llevar a un aumento de la compresión de las arterias. Y esto como consecuencia nos va a llevar a una disminución de la tasa filtrada glomerular con liberación de renina y reflejo hepatorrenal, ¿sale? Con disminución del retorno venoso y disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque a nivel de las cavidades derechas va a aumentar la congestión venosa. Y si hay un aumento de la congestión venosa, lo que va a pasar es que va a restringir el ventrículo izquierdo. Y al restringir el ventrículo izquierdo, pues va a haber una disminución de la FEBI, ¿sale? Y esto a su vez, pues va a llevar, como hay una disminución de la FEBI, va a haber una disminución de la perfusión renal. Y del otro lado, del corazón derecho, lo que va a haber, pues es un aumento de las presiones de la aurícula derecha, que se va a generar en manera retrógrada, ¿no? Y por lo tanto va a haber edema intersticial renal. Al haber edema intersticial renal va a haber nefrosarca. Al haber nefrosarca va a haber aumento de la presión intrarrenal. Y al haber ese aumento de la presión intrarrenal, pues va a haber algo que se llama tamponada renal. Entonces, lo que nos sirve a nosotros es el índice de resistencia de la arteria renal, pero no cualquier arteria renal, sino de la arteria renal derecha. ¿Por qué? Porque la arteria renal derecha es un poco más larga que la arteria renal izquierda. Y como podemos ver acá, ¿no? El índice de resistencia de la arteria renal nos da, es muy preciso para detectar hipertensión intraabdominal, es decir, aquellas lesiones de bajo flujo, pero también nos ayuda en el dado caso de, sobre todo en el dado caso de que el paciente tenga sobrecarga de volumen. Ahora, este es un algoritmo que nosotros generamos para el abordaje de la lesión renal aguda, todo tipo de lesión renal aguda, no solo la lesión renal aguda por bajo flujo. Y aquí podemos ver que este algoritmo lo que nos habla es de el paciente tiene lesión renal aguda, primero, no es algo obstructivo, es decir, está la vejiga llena, hay hidronefrosis, ¿no? Si es no, nos vamos a la relación buncreatinina. Si la relación buncreatinina es menos 17, nos habla de la causa, probablemente puede ser tubular. Si la relación buncreatinina es más de 17, nos vamos a los cilindros o a los cilindros granulosos. Si hay cilindros granulosos, ¿no? Probablemente tengamos que hacer pruebas de función tubular. La prueba de función tubular más utilizada es el furosemide stress test, que nos habla de la integridad del túbulo, ¿sale? Recuerden que si tenemos un túbulo íntegro, la furosemide debemos obtener una respuesta más de 200 mililitros en 2 horas, ¿sale? También aquí, pues como pueden ver, habla también de los patrones y el tipo de patrones. Si sí, pues hay falla cardíaca, ¿no? Si tenemos un patrón B con una vena cava inferior más de 2, pues probablemente el paciente tenga falla cardíaca. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es un ecocardiograma. Si es no, pues probablemente sea una lesión séptica. Entonces hay que iniciar vasopresor, antibióticos, ¿no? En el caso de obstrucción, pues hay que llamar al urólogo. En el caso de que haya hidronefrosis, que haya un cálculo, que haya un paciente tenga cáncer y que haya una obstrucción distal, perdón, distal de los ureteros, ¿no? ¿Hay alguna manera de evitar la progresión de enfermedad renal crónica después de una lesión renal aguda? Pues sí, hay maneras, ¿no? Recuerden que optimización de líquidos, optimización de antibióticos en el dado caso de que el paciente tenga una tasa de filtrado glomerular disminuida. Recuerden que los antibióticos se ajustan después de las 48 horas. En las primeras 24 o 48 horas, el paciente no se le ajustan los antibióticos, se les dan los antibióticos en dosis en dosis no ajustadas a tasa de filtrado glomerular.
disminución de nefrotóxicos, ¿no? Uso de diuréticos en el dado caso de que el paciente tenga aumento de la presión venosa central o que tenga aumento de la variabilidad del aporte a más del 30%, ¿no? Los líquidos que, bueno, en mi centro, yo donde hice nefrología, nosotros nunca usamos líquidos de base, nunca, ¿sale? Los líquidos de base yo creo que no se deberían utilizar. El paciente debe tener una vía, sí, sí debe tener una vía, y la vía, nosotros lo que hacíamos era heparinizarlo, dejábamos sin líquido al paciente, ¿sale? La mayoría de lesiones de lesión renal aguda es por hipovolemia, y evidentemente el paciente que tenga hipovolemia o tenga depresión de volumen, pues sí le vamos a dejar soluciones, pero el paciente que no lo tenga, pues ¿para qué le vamos a dejar soluciones? Esta evidencia, ¿no?, que les muestro acá es un subanálisis del EMPA-Kidney. O sea, el EMPA-Kidney salió en el 2023 y lo que decía es que la empaglifosina, que es un SGLT2, va a tener un efecto protector reduciendo la progresión hasta un 21% después de 2 años de descontinuar la terapia. ¿Vale? Y esto es por lo siguiente, como podemos ver acá, el uso de SGLT2, ¿no?, va a detener o disminuir el intercambio sodio-glucosa. Y al disminuir el intercambio sodio-glucosa, pues va a permitir que no haya, que se detenga la glicólisis. Y recuerden que la glicólisis lo que va a hacer, pues es producción de ácidos grasos libres y activación de la acetilcoenzima A. Y por lo tanto, si hay una activación de la acetilcoenzima A, lo que va a hacer, pues es que haya alteraciones, producción de especies reactivas de oxígeno, que haya la activación de CIR3, por ejemplo, y que haya una oxidación o peroxidación lipídica, ¿no? Bueno, que no haya una peroxidación lipídica, y esto va a llevar a una disminución de la apoptosis y reducción de la ferroptosis. Y no solo eso, sino que también se ha visto que está implicado también en la disminución de NLRP3, el NER, la inflamosoma, pues, y con esto pues hay una disminución de las señales de citoquinas, ¿sale? Entonces, como conclusiones, la identificación temprana de la lesión renal aguda mejora el pronóstico. Los pacientes con lesión renal aguda deben llevar seguimiento dependiendo de la función renal. Se debe disponer de biomarcadores en las unidades hospitalarias para reconocer tempranamente la lesión renal aguda subclínica. Todavía no está escrito, todavía no hay algo, así es que no los usen todavía, pero los SGLT2 son agentes prometedores para evitar la transición de lesión renal aguda a enfermedad renal crónica. Y recuerden, en el caso de los SGLT2, en medicina nunca una talla ha servido para todos, ¿sale? Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Mm, 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 mm. Muchas gracias, doctor Rubier, Ok, por este, por compartirnos sus, su experiencia y sus conocimientos. Em, Vamos a dar un minutito para las preguntas. sí, Me claro. preguntan aquí, mm, ¿en las vasculitis autoinmunes es más frecuente la lesión aguda o crónica? Bueno, las vasculitis se presentan
un síndrome glomerular que se llama deterioro rápidamente progresivo, ¿no? No todas las vasculitis, pero sí es es el patrón de presentación de las vasculitis, o el patrón de crescents, ¿no? De medias lunas. Entonces, eso en un principio es una lesión renal aguda, ¿sale? Y evidentemente como habíamos visto en los mecanismos de reparación, son mecanismos de reparación mal adaptativos en las vasculitis. Y por lo tanto, pues sí, tienden a cronificar. Incluso hay pacientes con una vasculitis que en un mes pueden llegar a perder eh, ¿cómo se llama? La función renal y acabar en terapia de reemplazo renal, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna otra duda para el doctor. ¿Muy bien? Me dicen, no entendí correctamente el ISGLT2 después de una lesión renal aguda o Esto incluso durante la hospitalización, ¿es necesario iniciarlo? durante la hospitalización, no. Si tu paciente tiene lesión renal aguda, aquí hay dos vertientes, ¿no? Bueno, más que nada, le digo, hay ensayos. No es que ya esté escrito que se tiene que usar, o que sea una evidencia contundente. Pero como podemos observar en esto, pues todo tiene que ver con la disminución de la activación del sodio glucosa. Y por lo tanto, sí, tiene que ver con la disminución de la glicólisis y de la producción de especies reactivas de oxígeno, de vías fibróticas, ¿no? Muchas de las razones todavía no se saben, están en estudio. Eh, Durante la hospitalización sí se puede usar ISGLT2, pero no como un antidiabético, ¿no? Sino lo que usamos más que nada es como un diurético, su efecto diurético. Que el efecto diurético de un SGLT2 dura 48 horas, ¿no? Es decir, porque es un diurético osmótico. Lo que hace es dejar del lado tubular el sodio y la glucosa. Y por lo tanto, si hay una hiperosmolaridad del lado luminal, pues va a jalar todo el sodio, toda el agua y se va a ir alterando todos los segmentos tubulares y por lo tanto va a haber más natriuresis. No sé si eso responde a la pregunta de la doctora. No te escucho nada, Jessy, creo que estás hablando, pero no se te escucha nada. Ah, disculpe, doctor. Dice, ¿cómo podríamos calcular los líquidos para pacientes con lesión renal aguda? Es una pregunta interesante porque la verdad nosotros en mi centro, donde yo hice nefrología, nos basábamos con el Vexus, siempre y cuando no congestionáramos al paciente. Nosotros nos basábamos por ejemplo, Vexus, bioimpedancia, red de repetición. Realmente no hay algo que te diga, ¿sabes qué? Debemos reanimar a este paciente con tanto de líquidos, ¿no? Lo único donde está escrito con cuánto debemos de reanimar un paciente son en las Surviving Sepsis, que dice 30 mililitros por kilo, y en las guías de pancreatitis de la AGA, que dice de 25 a 30 mililitros por kilo. Sin embargo, recordar que estos pacientes, ese estado de sobrecarga de volumen va a ser más deleterio. Entonces, realmente ahí, eh, lo que se recomienda es siempre que el paciente tenga vía oral, que se hidrate, ¿no? Realmente los líquidos intravenosos procuramos nosotros manejarlos con mucha cautela, ¿sale? Tal vez en un principio si nos vamos nosotros a estudios como Vicar UC o, o estudios donde la reanimación fue guiada por resultados, por desenlaces, te podría decir que tal vez durante las primeras 3 4 horas líquidos tal vez de 120 ml hora en estados de depresión de volumen, ¿no? Ujú. Ok. En los casos de ascitis y o aumento de la presión intraabdominal, se recomienda el uso de albúmina para redistribución de volumen y evitar la lesión renal aguda, la progresión Mm. de la falla renal. Ascitis y ¿qué dijo? Es que no entendí. En los casos de ascitis y aumento de la presión intraabdominal, se recomienda el uso de albúmina para redistribución de volumen y evitar la progresión de la falla renal.
No, las únicas indicaciones de albúmina son en el dado caso de una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Durante las primeras 48 horas. En el dado caso de en el dado caso de una paracentesis de gran volumen, es decir, mayor de 5 litros, y en el dado caso de síndrome hepatorrenal, son las únicas indicaciones de albúmina. Las demás indicaciones, las demás usos de albúmina, pues no están justificados por evidencia. Ok, la siguiente pregunta es, en caso de una paciente con antecedentes de púrpura trombocitopénica, ¿la función renal deberá valorarse cada qué tiempo? Púrpura trombocitopénica trombótica se refiere una MAT, la púrpura trombocitopénica trombótica, se refiere a un paciente que ya tiene tratamiento para una PTT, no entiendo. La función renal Eh, en pacientes, por ejemplo, con glomerulonefritis, en este caso una microangiopatía trombótica, va a depender mucho del estadio de cronicidad que tenga de la enfermedad renal crónica. ¿Sale? No sé, cada mes, cada 2 meses, cada 4 meses, dependiendo de la tasa de filtrado. Por ejemplo, si mi paciente ya está en prediálisis, ese paciente se tiene que valorar cada mes. Si mi paciente está en un G3A, un G3B, cada 3, 4 meses, ¿no? ok, la siguiente pregunta es, en la terapia de recuperación de lesión renal aguda, ¿qué diuréticos se pueden utilizar además de la furosemida? En la terapia de recuperación, pues, Sí, híjole, si hay lesión renal aguda por congestión, pues puedes usar cualquier diurético, ¿no? Realmente puedes usar furosemide, tiacidas, ¿no? A eso se le llama bloqueo secuencial de la nefrona. Eh, y lo que se usa es para eliminar grandes cantidades de sodio, que es lo que queremos, ¿no? En la natriuresis. Entonces, no sé si a eso se refiere el doctor Carlos Escobar. ok. mm, A mí me llamó la atención una pregunta de hasta arriba, creo. Aquí donde una doctora puso algo de que estaba confundida con con la enfermedad renal crónica o algo así. ok, me parece que es esta, Ajá. de la doctora Alma, que dice, había checado que la enfermedad renal crónica, la filtración glomerular es menor de 60 y usted comentaba que es menor de 15. Estoy un poco confundida, le agradecería si me pudiera Sí, explicar. claro, estamos hablando de enfermedad renal crónica terminal. Eso es lo que dije. La tasa de filtrado glomerular es menor de 15. ¿Vale? Falla renal es lo mismo. Tasa de filtrado glomerular menor de 15. ¿Sale? Entonces son términos incorrectos cuando, por ejemplo, tu paciente tiene tasa de filtrado del 55 y dices que tiene falla renal. Eso no es falla renal. Falla renal es tasa de filtrado menor de 15. ¿Sale? Entonces, lo que tiene tu paciente es enfermedad renal crónica, el estadio que sea, un G3, G4, ¿no? Falla renal, menos de 15. Enfermedad renal crónica terminal, menos de 15. Ok. La doctora Belén comenta, si mi paciente está con dapaglifosina una tableta al día, me imagino, y ella refiere cefalea frecuentemente, sin ninguna otra causa, podría ser por la dapaglifosina. Am, no sé cuánto tenga de glucosa tu paciente, ¿sale? Entonces, dentro de de las reacciones adversas de la palifosina, creo que sí hay cefalea. Puede ser, ¿no? Ok. Si mi paciente está con, no, perdón. En primer nivel de atención, ¿qué tan sensible es la relación creatinina-albúmina como predictor de severidad? Severidad. Bueno, nosotros ocupamos el RAC, que es la relación albuminuria-creatinuria, para clasificar al paciente con enfermedad renal crónica, porque los estadios de enfermedad renal crónica, como pudimos ver, tienen que ver con albuminuria, ¿no? O menos de 30, 30, 300, más de 300, ¿no? Es que sería una 1, una 2, una 3, ¿no? Entonces, mm, es un predictor de severidad, tal vez sí en falla cardíaca, pero más que nada nos habla de riesgo cardiovascular, ¿sale? Y si hay albuminuria, quiere decir que hay
endotelio dañado. Y si hay un endotelio dañado, pues nos habla de riesgo cardiovascular. ¿Sale? Sí. ¿Es posible que un paciente sufra lesión renal subclínica y cómo impacta esto en su pronóstico a largo plazo en comparación con lesión renal aguda clásica? Claro que sí, es esto, se llama angina renal o es stroke renal, ¿no? Le llamaban antes, eso es un término que usó el doctor Chaula y el doctor Rolando de Clot. Este, eh, sí, la angina renal puede, un aumento de la creatinina más de 0,2, menos de 0,3. Eso se llama, ese es podríamos ser subclínico. ¿O te refieres a los biomarcadores? Los biomarcadores son para detectar en lesión renal subclínica, y lo que vimos en las diapositivas es en esos pacientes que tienen lesión renal aguda persistente, ¿no? Es sobre todo que se detecta con lipocalina asociada a gelatinasa del neutrófilo y con KIM-1, ¿no? Entonces, ¿cuál es a largo plazo? Pues que ese paciente cronifique y que ese paciente cronifique y que, pues, en un corto plazo, pues ya haya un aumento de la creatinina, ¿no? Porque al final, como usted pregunta, como hace usted en su pregunta, es subclínico. Tenemos aumento de ENGAL, tenemos aumento de KIM-1, entonces quiere decir que hay daño, que ese intento de reparación celular, pues fue malo, ¿no? Es un daño maladaptativo. Entonces, va a cronificar en algún momento, es decir, va a aumentar la creatinina en algún momento. ¿Sale? Ok, bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, doctor. Le agradecemos mucho su asistencia y su ponencia tan, tan bien, vasta de conocimientos y quisiéramos entregarle el conocimiento pues vía online, bueno, vía digital. Se lo haré llegar más tarde y pues nos complace mucho tenerlo en esta y en otras sesiones más adelante. Sí, claro. Muchas gracias a ustedes por su atención y nos vemos en las otras sesiones. ¿Sale? Hasta luego, que tengan Muchas una linda gracias. noche. Gracias.